¿Qué tal? El día de hoy les voy a presentar este pequeño amplificador que cuenta con una gran potencia y una muy buena calidad de audio. Este es el Fosi Audio BT30D Pro de 2.1 canales, lo que quiere decir que podemos conectar dos bocinas para escucharlo en estéreo y agregar un subwoofer pasivo. Este pequeño amplificador cuenta con dos chips dedicados de audio de la marca Texas Instrument, los TPA3255. Y esta es buena noticia porque los chips Texas Instruments son famosos por amplificar volumen con muy baja distorsión, lo que nos otorga un sonido muy limpio. Y en conjunto con la buena calidad de materiales y acabados que tiene este amplificador, encontramos una muy buena relación calidad-precio. Lo que podemos encontrar dentro de la caja es el amplificador, la antena Bluetooth para el amplificador y su fuente de poder. Y en cuanto a los botones y conexiones que podemos encontrar, tenemos el switch de encendido y apagado. Cuando está hacia arriba está apagado y cuando está hacia abajo está prendido y se enciende un LED de color rojo que nos indica que está encendido y que está recibiendo señal por las entradas coaxiales. Cuando conectamos un dispositivo por Bluetooth, el LED cambia de color de rojo a azul. De derecha a izquierda tenemos la perilla de volumen, una perilla de bajos para controlar qué tantos bajos queremos que reproduzca el amplificador. La siguiente perilla es para los agudos y el uso de las dos siguientes perillas depende de si vamos a conectar un subwoofer o no. En caso de que conectemos un subwoofer, con esta perilla vamos a indicar qué tantas frecuencias bajas queremos enviar al subwoofer. Si lo mantenemos hacia la izquierda, no se van a mandar frecuencias bajas y todos los bajos se van a reproducir por las dos bocinas estéreo. Si la movemos a la derecha, las frecuencias bajas se van a enviar al subwoofer, dejando los medios y los agudos para las bocinas estéreo. En caso de que se conecte el subwoofer, yo dejo esta perilla a la izquierda y con esta controlamos qué tanto se quiere que suene el subwoofer, poco o mucho. El poder controlar el volumen del subwoofer nos ayuda debido a que el subwoofer suele ser de un tamaño diferente al de nuestras bocinas estéreo y con este podemos encontrar un equilibrio entre bajos, medios y agudos. En caso de que no conectemos un subwoofer y todo el sonido vaya a través de las bocinas estéreo, vamos a mover esta perilla hasta la izquierda y esta no tendrá mucho funcionamiento ya que no estará funcionando el subwoofer. En la parte de atrás tenemos las entradas coaxiales L y R para introducir sonido por medio de un cable coaxial, ya sea desde un plug 3.5 mm o un cable que en las dos puntas tenga cables coaxiales para poder conectarle un DAC. A continuación tenemos las conexiones de las bocinas, bocina derecha, bocina izquierda y subwoofer. Estas bocinas las podemos conectar por medio de conectores tipo banana o simplemente conectando el cable en el orificio que tiene la entrada de la bocina y lo volvemos a apretar para que quede sujeto el cable. Después tenemos la entrada para la antena Bluetooth y por último la entrada para la fuente de alimentación. Podemos conectarle al amplificador únicamente dos bocinas para que suene en estéreo o podemos agregar una bocina adicional y conectarla como subwoofer. Así tenemos un sistema 2.1, dos bocinas con un subwoofer. Si movemos hacia arriba la perilla, se prende un LED en color rojo que nos indica que está prendido y que recibe audio por la entrada coaxial. Y si nos conectamos por Bluetooth, el LED se pone de color azul. De qué otra forma podemos enviar audio a nuestro amplificador usando el cable coaxial. Podemos conectar un DAC a nuestro amplificador y pasar la música desde la computadora por medio del puerto USB. Y también podemos conectar el DAC a nuestro teléfono y enviar música desde aquí. Este amplificador es de tan buena calidad que reproduce casi en su totalidad todos los detalles que es capaz de ejecutar nuestro DAC y enviar a nuestro amplificador. Por último, si queremos una manera fácil de llevar nuestro audio de buena calidad a cualquier lado, podemos usar un Chromecast Audio para reproducir música por Wi-Fi y no tener la pérdida de calidad que se tiene por Bluetooth. Únicamente conectamos el Chromecast con nuestro jack de 3.5 mm y lo conectamos a nuestro amplificador con la entrada RCA. Así podemos reproducir música de calidad y sin pérdidas por medio de Wi-Fi
y llevarla a cualquier lugar de manera sencilla. Ahora hagamos unas pruebas de audio y quiero que vean que el volumen del amplificador está casi al mínimo y es capaz de mover estas bocinas sin ningún problema. Así que también le puedes conectar unas bocinas tipo torre más grandes y escucharlas a buen volumen sin ninguna distorsión. Y no queda más que disfrutar tus canciones con este bello amplificador.